se va sumando más gente. Mientras se va sumando gente, yo creo que ya podríamos arrancar. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Hemos tenido gran convocatoria porque, bueno, los temas de concientización y simulación de phishing son muy interesantes en estas épocas. Mi nombre es Erika Valiente, yo me desempeño como Business Development en RAND Security. Estamos compartiendo esta presentación con SmartFence, que es uno de los fabricantes que nosotros trabajamos para todo lo que es concientización. Y hoy vamos a estar hablando, como les comentaba Andrés, sobre simulando phishing fuera de la Matrix. Van a estar presentando Mauro Graziosi, CEO de SmartFence, y Nicolás Bruna, Product Manager. Así que, bueno, les damos la bienvenida a todos. Como les comentamos, esta sesión va a estar siendo grabada, así que vamos a poder compartirla luego de finalizada. Y les doy la palabra a Mauro y a Nicolás para que puedan empezar con su presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes y también a los que se están conectando. Aquí habla Mauro Graziosi. Y yo soy Nicolás Bruna. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, esta charla va a durar, como comentaba, más o menos 45 minutos, una hora, entre preguntas y respuestas. No solamente que va a estar grabado, sino que también la presentación va a estar disponible para los que se hayan inscrito. Y además, esta presentación tiene varios enlaces a cuestiones técnicas que bueno, que quédense tranquilos que no hace falta tomar nota en gran detalle porque se hace referencia a varios recursos que nosotros tenemos, principalmente en nuestro blog. Así que, bueno, comenzamos, agradecemos a las personas conectadas y, bueno, vamos a hablar, como ya saben, de phishing. Y bueno, lo primero, aunque parezca una obviedad, es preguntarnos para qué simular. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a decir que lo que se busca a través de la simulación es analizar la probabilidad de que los usuarios de sus organizaciones caigan en trampas de ingeniería social. Lo segundo es preguntarnos por qué simular. Sí, en este caso, el por qué, tenemos varios puntos que podemos tener en cuenta. Y el primero de ellos es destacar la relevancia que tiene el phishing hoy en día. Siempre el phishing, al menos en lo que es la última década, está ocupando un lugar principal en todos los reportes de ciberseguridad. Quiere decir que ya no hay lugar a dudas de que es un problema muy relevante. Y no solo eso, sino que el phishing es realmente costoso para las organizaciones. Y esto solemos escucharlo muy seguido y creo que está bueno destacar por qué. ¿Por qué es costoso el phishing? O al menos tener en cuenta de qué manera llega a ser tan relevante su costo en las organizaciones. Y es que el phishing tiene un costo que se puede dividir en tres partes. Un costo tecnológico, un costo de negocio y un costo financiero. Estos costos, si hablamos del tecnológico, vamos más por el lado de las tareas operativas que tiene que realizar el área de tecnología cuando ocurre el incidente, investigar el origen del correo de phishing, agregarlo en listas negras, revisar qué cuentas han sido comprometidas en la organización, establecer nuevas contraseñas a los usuarios afectados, analizar el alcance del incidente y demás. Este puede ser el costo más evidente, pero luego tenemos otros, como el costo de negocio, que tiene que ver con el impacto en la imagen de la organización del incidente sufrido, y también el valor de la información que se puede haber comprometido, que puede ser incluso información que sea acerca de una ventaja competitiva de nuestra organización, o incluso información financiera o de nuestros clientes, proveedores e incluso empleados. Y también podemos considerar un costo financiero, porque hay algunos ataques, como los conocidos ataques de fraude del SEO, donde el objetivo del ciberdelincuente es que la víctima realice una transferencia de dinero. Ahí tengan en cuenta que nosotros tenemos un recurso que le ayuda a ustedes a poder calcular esto acá. Así que, como les decía, quédense tranquilos que lo dicho por Nico, en lo práctico ustedes pueden hacer ejercicios sobre su propia organización. Bien. Otra cosa más a tener en cuenta, ¿por qué simular phishing? Bueno, es porque el phishing hoy en día se combate con más phishing. Esto, siempre cuando digo esto me hace acordar, seguramente
todos tengan algún amigo o familiar que cuando toma mucho algún fin de semana y al otro día está con resaca, te dicen que la resaca se cura con más alcohol. El phishing es algo parecido. El phishing se combate con más phishing. Está bien que vamos a tener herramientas tecnológicas en nuestra organización que nos van a ayudar, pero como ya sabemos no son infalibles y no podemos depender solo de ellas. Además de que no están siempre arriba del usuario. O sea, el usuario tiene sus dispositivos personales y tiene una vida personal donde puede ser víctima de un ataque de ingeniería social y revelar tranquilamente información de la organización, y nosotros con nuestras herramientas tecnológicas corporativas no vamos a estar pudiendo hacer nada. Y un poco redondeando toda esta idea, es que hay que simular phishing porque el riesgo del phishing existe. Es un riesgo que tenemos que asumir y que tenemos que medir y realizar acciones para disminuirlo y llevarlo a un nivel que sea aceptable para nuestra organización. Esta es la realidad. Como mostramos en la diapositiva siguiente, tenemos dos opciones: asumir la realidad o no. Si no la queremos asumir, podemos tomar la pastilla azul, mirar por el costado y vivir prácticamente una mentira. Y si estamos dispuestos a asumir esta realidad, podemos tomar la píldora roja y seguir adelante con esta presentación. Seguir adelante significa hablar de la frecuencia. Ya hablamos de para qué simular, por qué simular, ahora es cada cuánto vamos a hacer nuestras simulaciones. Y este es un tema muy importante, ya que muchas organizaciones suelen hacer esto una vez al año. Es algo muy común. Y a mí eso me recuerda a lo que son las promesas que hacemos a fin de año. Cuando nos comimos todo y nos tomamos todo el 31 de diciembre y decimos, bueno, a partir del 1 de enero vamos a hacer dieta. ¿Y qué hacemos? Básicamente hacemos dieta una semana, comemos verduritas y el resto del año le agregamos 5 kilos más a la panza y bueno. Ahí se ve a Morfeo en la película 1, y bueno, ya en la última habían pasado como 10 años entre sí, varias Navidades y Año Nuevo de por medio, y se puede ver cómo hizo la promesa varios años y así todo no la pudo cumplir. Y bueno, hablando de cumplimiento, muchas veces nosotros notamos de que las organizaciones, por cumplir solamente, hacen esta simulación única, con todos los problemas que vamos a hablar más adelante que se dan, por hacer esa sola simulación. Y bueno, está bien, para cumplir verdaderamente satisface, pero en caso de que ocurra algo, el impacto puede ser muy grande para la organización si ocurre verdaderamente un phishing. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que el phishing evoluciona, los engaños se adaptan, porque, por ejemplo, se adaptan a las situaciones que vivimos. En estos tiempos de pandemia, obviamente los ciberataques fueron diferentes a las realidades de cada país, de cada ciudad. Entonces nos encontramos con muy específicos los casos ya, ¿no? Y a cada organización. Hay que tener en cuenta que las técnicas que tienen los ciberdelincuentes no son las mismas de hace 5 años, son mucho más avanzadas, las se pueden comprar, las que están disponibles gratis también son buenas, y está todo el tema de OSINT, Open Source Intelligence, donde cada vez ellos tienen más información y ya hablar de caja blanca o caja negra se hace difícil. No sé si hay alguien que tiene el micrófono activo, si lo puede poner mute, no sé si Andrés o alguien ahí de RAN, que se escucha algún ruidito por ahí. Y bueno, también hablar de las herramientas de protección, ¿no? Porque ya no estamos en la década de los 90 donde parecía que las balas de plata solucionaban todos los problemas. Las herramientas de protección de phishing, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, no son infalibles, pero tampoco tendrían que serlo en nuestra cabeza, porque nosotros hablamos de seguridad en capas. Entonces, pensar en que una herramienta de phishing sea incluso esa herramienta, una herramienta de concientización, pensar que con eso vamos a evitar todo el phishing, eso es como una solución mágica que no tenemos que entrar por ese camino. Por otro lado, hablamos de la dieta esa que
que empieza y termina el mismo día. Bueno, no sirve. De la misma forma que esa dieta no sirve, los buenos hábitos son los que terminan generando comportamientos dentro de la gente y medidas de protección elevadas. Entonces, si queremos disminuir el nivel de riesgo, no alcanza con hacer una simulación de phishing y nada más, sino hay que tenerlo como una acción continuada, es decir, que tenemos que repetir estas acciones de medición de comportamiento. Y por otro lado, para poder validar a los procedimientos de gestión de incidentes y que no queden solamente en algo escrito, sino que podamos chequearlo y al momento de que alguien caiga en una trampa de phishing se puedan recordar estos incidentes. Es un buen momento para hacerlo. Y bueno, hay que tener en cuenta que las personas cambian. Entran nuevas personas, se van otras y hay una rotación. Y por otro lado, que la gente, nosotros, nos olvidamos. Recordemos que nuestro eslogan es hardening de usuarios, igual que el hardening de servidores. Las computadoras no se olvidan, pero hay que volverle a instalar nuevos parches. Bueno, la persona es lo mismo, nada más que además hay que contar el tema del olvido, es decir, que lo que ya dijimos puede ser que ya no tengan tan presente. Por ejemplo, si vamos a un supermercado, compramos un producto vencido y nos damos cuenta de que está vencido, obviamente, y nos cae mal y todo lo demás, posiblemente las próximas veces miremos la fecha de vencimiento antes de comprar. El tema es, si no volvemos a caer por esa experiencia negativa, es decir, si no nos vuelve a tocar un producto vencido, puede ser que perdamos ese hábito de estar ahí constantemente mirando la fecha de vencimiento. Pero estaría bueno que el chino del barrio nos ponga una latita de atún vencida una vez al mes, como para que nos recuerde estar atentos y poder mirar esa fecha de vencimiento cada tanto. Sí, está bien. No, sí. Tampoco como mucho atún, Mauro, ¿no? Creo que son más de ir a comprar unas Pringles bien picantes, que no vendría a ser tan saludable, pero bueno. Pero se vencen igual. Vamos a hablar de phishing, claro que vinimos. Sí, se vencen igual. Bien, bueno, ya tenemos la base sobre la que vamos a seguir construyendo la charla. Ahora vamos a aclarar algo que puede parecer como una obviedad, pero que creemos que es muy importante aclararlo, y es ¿qué es simular? A ver, simular es representar algo haciendo que parezca real, ¿sí? Como, por ejemplo, tenemos en la película de Matrix, para los que la vieron, que seguramente sea la mayoría, cuando al personaje principal le daban un golpe en la Matrix, que era una simulación, en la vida real le dolía, o sangraba, o tenía una repercusión. Esa era una simulación bien hecha, porque se estaba comportando tal cual como la realidad. Ahora, llevando esto al phishing, ¿cuáles son las expectativas que nosotros tenemos que tener en el mundo real cuando vamos a lanzar phishing? Bueno, tenemos que esperar que la campaña de phishing simulado dure lo que duraría un phishing real, ¿sí? Usualmente vamos a estar hablando de un par de horas, como mucho un día, no mucho más que eso. Vamos a esperar que nosotros entreguemos el engaño al usuario, generalmente vía email, que utilicemos técnicas de ingeniería social en lo que es el cuerpo del mensaje y en las cabeceras del mismo, que hagamos uso de enlaces o archivos adjuntos para llevar al usuario a que realice una acción de riesgo, que utilicemos sitios web falsos, que sean una réplica o un clon de algún sitio real para aportar a todo este engaño, y por supuesto vamos a querer medir las acciones del usuario. Si se abre el correo de phishing, si hace clic en un enlace, si ingresa datos sensibles en un formulario, etc. Pero va a haber una diferencia importante, eso sí, con lo que es una trampa de phishing real, y es que una simulación no va a capturar información sensible del usuario y va a ser inocua para lo que es el usuario y la organización. Cuando la trampa finalice, cuando la simulación finalice, el usuario lo que va a ver es un mensaje educativo, lo que es muy diferente a un phishing real, donde
el fin del phishing es cuando el ciberdelincuente logra su objetivo. Por ejemplo, capturar las credenciales del usuario de ciertos sistemas. Y bueno, estas son las expectativas reales ahora. ¿Cuáles son las expectativas que suelen estar en la Matrix? Es decir, que son totalmente falsas. ¿Basado en qué? Y basado... En nuestro cliente. Esto, bueno, yo no lo quería decir, Mauro, pero si vos decís que lo decimos. Sí. Esto, lamentablemente, sí, sale de experiencias reales, no es que nosotros lo inventamos, sino que es algo que vemos. Y por eso tratamos de educar a la gente para que sepa qué es lo que hay que esperar y lo que no. A ver, hay muchas personas que van a crear una campaña de simulación de phishing y quieren que comience, por decirles, el 1 de septiembre y finalice el 1 de octubre. Y esto es totalmente falso, o sea, no existen simulaciones, phishing reales que duren un mes. Esto sería como mentirnos a nosotros mismos. De hecho, nosotros en nuestra plataforma tuvimos que poner una restricción y desde la interfaz no permitir que se creen campañas de más de cierta cantidad de días. Tuvimos que llegar a eso, porque de otra forma no podíamos. ¿Qué se desea también? Se desea que la trampa sea recibida en el inbox de todos los usuarios de manera correcta, del 100% de los destinatarios de la campaña. Otra cosa que lamentablemente no es posible. También se desea que el escenario de phishing que se eligió despierte el interés de todos los usuarios, que todos se vean interesados en el correo que recibieron, que lean el asunto y les dé ganas de abrir el correo, de hacer clic en los enlaces, de ingresar los datos y que, en definitiva, caigan todos los usuarios posibles. Y para esto se termina abusando de lo que es poseer la base de datos completa de los usuarios, conocer de primera mano cómo son las comunicaciones internas de la organización, y de esta manera se intentan hacer phishings, vamos a decir, perfectos, lo que nosotros llamamos simulaciones de phishing de oro, donde caigan todos los usuarios. Pero bueno, como vemos en la diapositiva siguiente, esto nos va a llevar a medir un nivel de riesgo que es falso. Básicamente nos vamos a estar mintiendo a nosotros mismos, que no es algo que es para nada recomendable. Pero pasa, y muchas veces eso es relativo, porque primero que todo, cada organización y en cada lugar tiene una percepción distinta del riesgo. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos clientes o incluso algunos partners en distintos territorios que cuando ven de que los usuarios caen más del 6 o el 8% en las trampas de phishing, le parece grave. Y hay otros casos donde uno dice, cayó el 60% de la gente y no le importa. O, por ejemplo, cayó el 10%, pero el 10% que cayó es gravísimo. Entonces, es relativo, pero sigue estando esa expectativa de que quieren que caiga el 80% de las personas. Como decimos, dependen de los factores que mencionó Nico, más todos los que le voy a decir ahora, que total están en un post en el blog y que lo pueden mirar. Pero, por ejemplo, como decía Nico, que despierte interés. Hay que tener en cuenta que cada vez las personas, ya esto está estudiado desde el punto de vista del marketing, ¿no? De que despertar interés no es tan fácil a un grupo tan grande. Nosotros trabajamos con organizaciones de más de 100.000 empleados. Entonces, pensar de que gran parte de la población solo abra el email ya es difícil, porque verdaderamente tenemos que agarrarlos a todos. Y bueno, a veces se quiere hacer con un único correo electrónico y que cada correo electrónico puede tener un efecto distinto en cada persona. Algunos lo pueden ver, el otro puede abrir. Bueno, hay que tener en cuenta la cantidad de correos y la situación ahora de la persona. Puede tener muchos correos en el inbox esa persona y cuando le llega el correo de phishing puede ser que le haya quedado desatendido y a lo mejor durante 2 días, que es lo que dura una campaña de phishing normal y real, no haya tenido tiempo de llegar a ese email. La carga de trabajo del usuario, a lo mejor no tiene tantos emails, pero en esos días estuvo repleto de actividades y no lo pudo ver. El medio por el cual el usuario lo controla. A lo mejor lo mira de correo electrónico desde el celular, de dispositivo móvil, y dice, bueno, ya está, va pasando rápido y no alcanza dice, bueno, ese lo miro después, y bueno, después cuando lo va a mirar, esa simulación ya no existe. La situación personal de cada usuario, hay que tener en cuenta la situación de ese momento, económica, financiera, sentimental, estado anímico, tengamos en cuenta el tiempo de pandemia.
el grado de conformidad y satisfacción del usuario con respecto a la organización, o disconformidad, el grado de interacción del usuario con sus compañeros de trabajo. Pensemos que llega desde alguien supuestamente de la organización, a lo mejor no le presta mucha atención desde quién viene, desde el área de informática, por ejemplo. El grado de atención y concientización de cada usuario, porque nosotros venimos trabajando y el usuario venimos concientizándolo, ¿no? Es así. La posibilidad de que cada campaña se vea afectada por la integración con otras tecnologías, que es lo que vamos a desarrollar a futuro. Por ejemplo, que caiga en una lista negra. Sí, básicamente todo esto nos lleva a una conclusión, y es que una simulación aislada no nos va a servir prácticamente para nada, no nos va a ser de utilidad. Quizás frente a esta realidad muchos piensen, bueno, como en la imagen, sería mucho más lindo que todo fuese como en la Matrix, donde con una sola campanita de phishing ya nos aseguramos para todo el año, pero bueno, si queremos hacer las cosas bien, esto no es así. ¿Qué tenemos que hacer? En lugar de hacer una simulación aislada, tenemos que lanzar un conjunto de simulaciones dentro del periodo que nosotros deseamos evaluar. Y estas simulaciones deben ser variadas, deben variar en cuanto a la temática de los escenarios, el día y los horarios en los que lo enviamos, el grupo de usuarios que son destinatarios de la simulación, qué tipo de engaño vamos a usar, si por un lado vamos a tratar de generar urgencia, por otro lado tratar de generar miedo, en otros tratar de que un usuario se solidarice con una causa, utilizar distintas técnicas de ingeniería social, básicamente, y distintos grados de personalización dentro de nuestras simulaciones. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr un conjunto de resultados que vamos a poder sumarizar y lograr lo que vendría a ser un resultado que se va a corresponder de manera mucho más fiel a la realidad de nuestra organización. ¿Por qué? Porque cada una de esas simulaciones que nosotros enviamos va a haber sido sesgada por los factores que mencionó Mauro, pero por distintos factores que en su conjunción van a estar influyendo menos en lo que es nuestro resultado final. Y como punto extra, vamos a tener que nuestros usuarios se van a encontrar más atentos. ¿Por qué? Porque vamos a estar enviándoles simulaciones con frecuencia, poniéndole la latita de atún vencida, como decía Mauro hace un rato, más frecuentemente. Un lácteo. Sí, para que caiga bien mal. Como para que vayan tomando esa costumbre de pensar dos veces antes de realizar una acción de riesgo. Y bueno, esto así nos gusta o no, así que bueno, como dice Morfeo, bienvenidos al mundo real. Y si aceptamos un poco este mundo real y decidimos lanzar simulaciones, tenemos que tener en cuenta algunas cositas, incluso si se trata de nuestra primera simulación o si venimos simulando, tenemos que pensar primero en lo que es la parte un poquito más estratégica de nuestras simulaciones de phishing, cuál va a ser su alcance, cuáles son los objetivos que va a tener nuestra simulación, que es un poco lo que veníamos hablando, y muy importante asegurarnos de tener una autorización explícita dentro de nuestra organización para realizar las simulaciones. Esto, lamentablemente, también viene por el lado de la experiencia de muchas organizaciones que, justamente por el deseo de que caigan todos en la trampa de phishing, agarran del área de tecnología o de seguridad y directamente mandan la simulación sin avisarle a nadie, sin pedir autorización. Y después se arma un revuelo terrible en las organizaciones. Esto no es la manera adecuada de proceder. También vamos a tener que tener en cuenta los contenidos que vamos a utilizar dentro de nuestra simulación, que acá se empieza a ver un poquito una diferencia en una decisión de la que vamos a hablar ahora a continuación, y es si nosotros vamos a utilizar una herramienta de simulación de phishing en la nube, un software as a service, o si vamos a ir por el lado de una herramienta on-premise, donde vamos a empezar a cargarnos a nosotros mismos de muchas decisiones que vamos a ir viendo ahora. Y una justamente tiene que ver con los contenidos. Los contenidos de phishing, bueno, tenemos que definirlos, tenemos que definir todas sus temáticas, como decíamos antes, utilizar distintas técnicas de ingeniería social en cada uno. Por cada contenido tenemos que crear correos electrónicos y páginas web de destinos a los cuales llevar el usuario, utilizar variables que vayan identificando